En la última ocasión dimos inicio al estudio del tema de la expiación limitada, y este vendría a ser el tercer tema en una serie de 5 temas que estamos estudiando acerca de las doctrinas de la gracia de Dios. Y decíamos que la expiación limitada enseñaba acerca de la efectividad y la suficiencia del sacrificio de Cristo, de tal manera que todo aquel que ha sido sustituido en la muerte por el Señor Jesús ha llegado a adquirir tal certeza de salvación que es completamente imposible que alguien por quien Cristo murió pueda perderse. Luego, si el sacrificio de Cristo tiene tanta eficacia, tanta suficiencia, es obvio pensar que todos aquellos por los cuales Cristo murió infaliblemente serán salvos al final. Y eso nos obliga a limitar los alcances, no el poder, sino que los alcances de la expiación a solamente el grupo de las personas que el Señor ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que lleguen a ser hijos suyos. Acerca de esta elección incondicional de Dios, estudiamos ya que es un hecho que se enseña en diferentes partes de la Escritura. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda de que Dios tiene ya un número definido de personas que llegarán a ser salvas a través del conocimiento del Evangelio, y es específicamente por estas personas por quienes Cristo vino para derramar su sangre. En el estudio anterior dimos abundantes citas acerca de eso, de cómo la Biblia una y otra vez nos corroboran de que el Señor Jesús vino para poner su vida, para entregarse, por ejemplo, por su iglesia. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, que lo hizo el Señor por su iglesia. Y hay otros pasajes, por ejemplo, donde dice que Él dio su vida por las ovejas. Ahora, los que no eran ovejas, pues por ellos no ha dado la vida. Y decíamos que ante esta doctrina de la expiación limitada, que exalta la suficiencia del sacrificio de Cristo y que despoja al hombre de toda gloria o de todo mérito por causa de la salvación para depositarla tan solo en Dios, es una doctrina que podría llenar de escándalo a muchas personas que están habituadas a pensar que si algo han recibido de salvación es por sus propios esfuerzos, por sus méritos, o porque ellos actuaron de tal manera que ahora merecen tener la salvación que Cristo ofrece. Pero lejos de eso, lo que la Biblia enseña es que ¿dónde queda la jactancia? No podemos jactarnos, pues la salvación proviene de Dios. Él es el autor, el hacedor, el sustentador, el preservador y también el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, solamente a Dios podemos tributarle la gloria a causa de la salvación que hemos recibido. Pero decíamos también que esta enseñanza de la expiación limitada, que enseña, como ya dije, que Cristo vino a morir tan solo por los predestinados y no por toda la humanidad, muchas veces despierta objeciones entre personas acostumbradas a razonar de una manera tradicional, aunque lastimosamente no en una forma bíblica. Y por ejemplo, una de las objeciones que casi siempre se proponen es de que si realmente Cristo vino a morir solamente por los predestinados, entonces, ¿qué razón tiene el que nosotros estemos predicando el Evangelio a toda criatura? Si nosotros hacemos un ofrecimiento libre del Evangelio para todo el mundo, entonces ¿acaso no será eso caer en una hipocresía que sabiendo que Dios no salvará sino solamente a los que Él predestinó? ¿No será acaso un error decirle al mundo de que hay salvación para todo el que quiera? Y lo cierto es de que esto es una objeción que frecuentemente se presenta, y dicen de que si uno cree en la expiación limitada, pues entonces ya el Evangelio no se puede ofrecer libremente. Eso es un grave error, en primer lugar porque los evangelistas más notables que han habido en toda la historia de la Iglesia han sido fervientes defensores de la doctrina de la expiación limitada, comenzando con el apóstol Pablo, que creo que de todos nosotros es notoria la obra que él hizo de evangelización en la mayor parte del mundo conocido en su época. Y aunque Pablo tenía
la convicción plena de esta doctrina de la expiación limitada, pues es de sus escritos principalmente de donde hemos extraído esta doctrina. Sin embargo, ha sido uno de los hombres más destacados en cuanto a la labor misionera y que muy raras veces o a lo mejor nunca se le ha podido igualar en cuanto a fervor evangelístico. Y lo mismo sucede con otros ejemplos, hablar por ejemplo del evangelista Moody, tan conocido, o hablar por ejemplo de Spurgeon, hablar de Bunyan, hablar de Carey, hombres que pusieron su vida como Hudson Taylor, que dedicaron todo su corazón, su empeño y muchas veces hasta ofrendaron sus vidas como un esfuerzo por llevar adelante la obra misionera. Por lo tanto, no debemos pensar que esta doctrina de la expiación limitada induce a una apatía con respecto al evangelismo, pues como lo hemos dicho ya, los más grandes evangelistas y misioneros que ha tenido la historia de la iglesia han sido siempre fervientes defensores de la doctrina de la expiación limitada. ¿Por qué razón? Sencillamente porque Dios es el único que conoce quiénes son sus elegidos. Por ejemplo, yo creo de todo corazón la doctrina de la expiación limitada. La Biblia así lo enseña y es por eso que yo lo creo. Sin embargo, si usted me pregunta quiénes son los elegidos y quiénes no lo son, yo no podría decírselo. Podríamos ir quizás a una de las calles de San Salvador y ver la multitud de personas que por ahí transitan. Y si usted me pregunta, señáleme quiénes son los escogidos, no se lo podría decir. Aun aunque estuviéramos dentro de una iglesia cristiana, evangélica, y usted me dijera, señáleme quiénes son los elegidos, no lo podría hacer, porque eso es algo que está reservado al solo conocimiento de Dios. Son cosas, como el mismo Señor Jesús dijo, que están bajo la potestad del Padre, que solo Él lo conoce y que a nadie más le ha sido dado conocer tales misterios. Entonces, como ignoramos quiénes son los elegidos, no podemos limitarnos en cuanto a la exposición del Evangelio o al ofrecimiento de la vida eterna, sino que debemos extendernos, como el Señor lo dijo, a toda criatura. Por lo tanto, ese es el propósito que nosotros tenemos, ese es el propósito precisamente de este programa radial y es de que alcanzar a miles de almas. En este momento yo sé que muchas personas están sintonizando estas palabras, pero sin embargo muchos de ellos serán elegidos, otros seguramente que no, pero ¿cómo saberlo? Yo no lo sé, quizás ni ellos mismos lo saben, pero sin embargo mi responsabilidad es la de presentar el mensaje del Evangelio y el hecho de que yo crea que la doctrina de la expiación limitada es una realidad escritural, eso en nada me limita a mí para ofrecer el Evangelio a todos aquellos que deseen recibirlos. Yo puedo decir con toda libertad, todo aquel que crea será salvo. Yo puedo decir, Jesús es la puerta y el que por él entrare será salvo. Yo puedo decir con toda convicción que el que invocara el nombre del Señor será salvo. Y como digo, lo haría de todo corazón y creyendo firmemente de que eso es verdad, que todo el que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo será salvo, tal como lo dice la Escritura. Ahora, también sé que responderán positivamente a ese llamado tan solo los que el Señor eligió para vida eterna. Como dice el libro de los Hechos, un pasaje que comentamos anteriormente en un estudio pasado, que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que tan solo los que Dios ha predestinado para vida eterna son los que pueden responder positivamente a ese mensaje del Evangelio. Y como vuelvo a repetir, no sabemos dónde están esos elegidos y por eso el Evangelio tenemos que predicarlo a toda criatura. Si hay un estadio repleto de gente, pues a todos los que están ahí hay que hacerles el ofrecimiento del Evangelio y se hace de una manera totalmente libre y sincera, pero eso sí teniendo la convicción de que responderán a ese llamado solamente los elegidos de Dios. Pues el mismo Señor Jesucristo dice que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Son palabras muy claras que nos hablan acerca de esa seguridad que tan solo los predestinados podrán venir a la salvación y tan solo aquellos por los cuales Cristo derramó su sangre creerán. De manera que
el creer en la doctrina de la expiación limitada de ninguna manera viene a ser para nosotros un obstáculo para el evangelismo o para la obra misionera, o no es un impedimento para la libre oferta del evangelio a toda criatura. Todo lo contrario, es un estímulo que, sabiendo que los que habrán de ser salvos de una manera infalible han sido ya sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario, eso crea dentro de nosotros un fervor, un fuego interno que quema los huesos, como decía el profeta Jeremías, que nos impulsa a predicar el evangelio a todas aquellas personas que podamos y que Dios pueda poner a nuestro alcance, sabiendo que los elegidos responderán positivamente a este llamado. Una segunda objeción que frecuentemente se presenta a esta doctrina de la expiación limitada es el hacer referencia a algunos pasajes de la Escritura donde dice, por ejemplo, que Cristo vino a dar su vida por todos, que Él murió por todos, y aparece frecuentemente esa expresión por todos. Y muchos, tomando en base estos pasajes, dicen de que entonces Cristo realmente no vino a dar su vida tan solo por sus elegidos, como lo enseñan otros pasajes que hemos ya examinado, sino que afirman que Él vino a hacerlo por toda la humanidad. Ahora, si nosotros analizamos detenidamente esos pasajes, vamos a darnos cuenta que realmente la Biblia emplea las palabras mundo o todos muchas veces en un sentido restringido y limitado. Y es por eso que estos pasajes de la Escritura deben interpretarse siempre dentro de su contexto y a la luz del resto de la Biblia. Y es lo mismo que debemos hacer con cualquier tipo de lectura para llegar a ser realmente consecuentes con nuestra manera de pensar. Por lo tanto, esos pasajes que vamos ya a citar, algunos de ellos, vamos a darnos cuenta que aunque ahí se menciona la palabra todos, nos vamos a dar cuenta que ese todos no significa todos en un sentido absoluto, sino que muchas veces se refiere a todos los elegidos para salvación. Y eso es algo que nosotros podemos encontrar aún en el lenguaje corriente. Muchas veces en el lenguaje cotidiano nosotros usamos la palabra todos para referirnos no realmente a todos en un sentido absoluto, sino que a todos pero en un sentido restringido. Por ejemplo, en este momento yo podría decir, todos están escuchando el programa Doctrinas Bíblicas. Ahora, cuando yo digo todos están escuchando el programa Doctrinas Bíblicas, me refiero, por supuesto, a los que están sintonizando esta emisora. Pero no quiero decir de que todos los que habitan en el mundo, es decir, los chinos, los japoneses, los coreanos, están escuchando el programa Doctrinas Bíblicas, porque no lo están haciendo. Pero al decir todos escuchan el programa Doctrinas Bíblicas, se entiende entonces que lo estoy diciendo en un sentido restringido, que aunque estoy usando la palabra todos, no la estoy usando en un sentido absoluto, sino que en un sentido de todos los que sintonizan esta emisora. Ahora, el autor Edwin H. Palmer, en su libro Doctrinas Bíblicas, él pone un ejemplo acerca de cómo todos muchas veces no significa todos. Y él dice, si un periódico informara que se ha hundido un barco, pero que todos fueron rescatados, es obvio que significa que todos los que estaban en el barco fueron rescatados y no todos los que están en el mundo. Hasta aquí la cita del señor Edwin H. Palmer del libro que he mencionado, y como vemos él pone un ejemplo más y es el de un barco que zozobró, pero luego el periódico informa todos fueron rescatados. Es obvio que ese todos no se refiere a toda la universalidad de los hombres, sino que a todos los que estaban en el barco. Por lo tanto, así como en el lenguaje rutinario, en el lenguaje cotidiano, diríamos, usamos la palabra todos, aunque no nos referimos a todos en absoluto, así la Biblia muchas veces nos presenta pasajes donde aparentemente se dice que todos son todos, pero realmente no son todos. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 32. El Señor Jesús dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esas son palabras del Señor Jesús
que él hablaba de que cuando fuera crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Aquí el Señor está usando la palabra todos, pero es obvio que cuando usa la palabra todos no se refiere a todos en absoluto, sino que a todos los elegidos. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, el Señor ya fue levantado de la tierra porque fue levantado en la cruz cuando Él fue crucificado. Entonces, habiendo sido ya Él levantado de la tierra, lo que sigue obviamente es de que Él atraerá a todos a sí mismo. Ahora nos preguntamos, ¿todos han venido a Cristo? Desde que Él fue levantado en la cruz, ¿todo ser humano sin excepción ha venido a Cristo? Obviamente que no. Millones se han perdido desde que Cristo fue levantado en la cruz. Entonces quiere decir que cuando Él dijo a todos atraeré, no se refería a todos en un sentido absoluto, es decir, en un sentido de que todos y cada uno de los pobladores del mundo o de los que componen la humanidad serían atraídos, sino que serían atraídos todos los escogidos. Es este entonces un pasaje donde se usa la palabra todos, pero que como podemos ver realmente no significa todos en un sentido absoluto, sino que en un sentido restringido y restringido a los elegidos. Otro pasaje más es la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5 y versículo 18. Dice así: Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Notemos principalmente la segunda parte de este versículo, donde dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando habla de la justicia de uno, se refiere a las perfecciones del Señor Jesucristo. Él es ese uno justo del cual se está hablando aquí. Pero dice que por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Una vez más está usando aquí la palabra todos. Pero nos preguntamos, ¿esta palabra todos quiere decir todos y cada uno de los hombres de la humanidad? Si así fuera, entonces caeríamos en un universalismo, porque si la justificación de vida ha venido a todos los hombres, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? Entonces ¿para qué abrir iglesias? ¿Para qué enviar evangelistas? ¿Para qué hacer esfuerzos por predicar el Evangelio si ha venido la justificación de vida a todos los hombres? Obviamente que esta palabra todos aquí no se puede entonces interpretar de una manera absoluta, sino que otra vez el Señor se está refiriendo a todos los escogidos por la justicia de Cristo, por esa expiación que en su extensión se limita tan solo a los elegidos. Ha venido la justificación de vida, pero para los que son ovejas del Señor, es decir, a los que Él ha elegido incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo, no para aquellos que se pusieron en una actitud de fe y arrepentimiento, ya de que el hombre no puede hacer lo bueno, está incapacitado y es Dios quien otorga la fe. Por lo tanto, otra vez vemos cómo la palabra todos aquí no significa todos, aunque se usa esa expresión. Pongamos un ejemplo más en 2 de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje resulta sumamente interesante porque es un pasaje donde muchos se apoyan para rebatir o para presentar objeciones a la doctrina de la expiación limitada. Porque aquí dice que Cristo murió por todos. Sin embargo, nosotros sabemos de que no es así, que Cristo murió tan solo por sus elegidos y no por toda la humanidad. Y si meditamos un poco más despacio en estos versículos que hemos citado, vamos a darnos cuenta que de ninguna manera se nos está enseñando allí de que Cristo haya muerto por toda la humanidad, sino que lo contrario. Veamos primero el versículo 14.
Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fijémonos bien que dice que uno murió por todos. Obviamente se está refiriendo a Cristo que murió por todos. Pero cuando dice por todos, ¿será todos los hombres que existen y han existido? ¿O se refiere a todos los escogidos? La explicación está en el complemento del versículo cuando dice, luego todos murieron. Es decir, que por haber Cristo muerto por todos, esos todos murieron al pecado, murieron a su vida vieja para llevar una nueva vida. Ahora preguntamos, ¿todos los hombres del mundo han muerto al pecado? ¿Todos los miembros de la humanidad han muerto al pecado? Claro que no, claro que no. Son solamente los cristianos los que han muerto al pecado y de ahí hay millones y millones que continúan viviendo en delitos y en pecados. Por lo tanto, cuando dice que si murió por todos y todos esos por los cuales murió también murieron, se está refiriendo obviamente no a todos en un sentido absoluto de toda la humanidad, sino que todos los escogidos. Es decir, de que si uno murió por todos los escogidos, luego todos los escogidos murieron. Ahí sí tiene ya sentido, porque son solo los cristianos, como vuelvo a repetir, los que han muerto al pecado. Y los que no son cristianos, los que no son elegidos, ellos no han muerto al pecado. Y lo mismo sucede en el versículo 15, cuando dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra vez se nos vuelve a repetir, por todos murió, pero volvemos a preguntarnos, ¿ese todos significa toda la humanidad o todos los escogidos? La respuesta la da el mismo versículo cuando dice que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nos preguntamos, ¿todos los miembros de la raza humana viven para Cristo? ¿Cree usted de que todos, sin excepción alguna, viven para Cristo? Claro que no. Hay millones de personas que ni siquiera han oído jamás el mensaje de Cristo en el mundo. Por lo tanto, ellos no pueden de ninguna manera vivir para Cristo. Y aún también hay otros tantos millones que han escuchado el mensaje del Evangelio y aún así no viven para Cristo. Por lo tanto, ese todos, cuando dice que por todos murió, no es un todos en el sentido absoluto, sino que en un sentido restringido a los escogidos. Porque si entendemos que ese todo se refiere a todos los escogidos, entonces el pasaje ya entra en razón, porque dice, y por todos los escogidos murió, para que los escogidos ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Allí sí ya no hay ningún problema para interpretar el pasaje y por lo tanto vemos que esa expresión todos no significa toda la humanidad, sino que todos los escogidos. Hermanos, así como estos pasajes que hemos citado, podríamos hacer una larga lista de pasajes del Evangelio que aparentemente enseñan que todos habrán de ser sustituidos o fueron sustituidos en el sacrificio de Cristo, pero en base a los principios que hemos dado ya, se pueden interpretar cualquiera otros pasajes que aparentemente pudieran enseñar una expiación universal. Pero hemos visto ya, en base a los pasajes analizados y a otras citas bíblicas, que realmente Cristo vino a dar su vida tan solo por su iglesia, por sus ovejas, y no por toda la humanidad como sin fundamento muchas veces se enseña. Ahora deseo tan solo añadir otros pasajes de la Biblia donde de una manera positiva se nos dice de que Cristo dio su vida tan solo por sus escogidos. Y comenzamos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Es un capítulo muy conocido, Isaías 53. El versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí se nos está hablando del sacrificio que Cristo habría de ofrecer, pero dice que Él fue herido ¿por quién? ¿Por todo el mundo? No, el profeta dice, por la rebelión de mi pueblo. Por mi pueblo Él fue herido. Es un pasaje que nos dice positivamente
que Cristo murió por su pueblo y no por toda la humanidad. Lo mismo sucede en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1 y versículo 21, cuando el arcángel anunciaba a María, le dijo: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Notemos que en este pasaje se nos dice categóricamente que Cristo salvaría no a todo el mundo, sino que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No se nos está hablando aquí de una expiación universal, sino que se nos está hablando de una expiación limitada a su pueblo. Claramente dijo el ángel, salvará a su pueblo de sus pecados. Otra porción más es la que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos 20, versículo 28. El apóstol Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Una vez más, Pablo está diciendo que lo que Cristo ganó con su sangre fue su iglesia. Él no ganó a todo el mundo, no ganó a toda la humanidad, sino que a quien ganó fue a su iglesia.